invitación de Andalucía Business Club, el magnífico escenario que nos proporciona la Fundación Cajasol, el soporte del Ayuntamiento de Córdoba y del INDEC, y por supuesto vuestra asistencia, porque si no, no tendría ningún sentido esta jornada, ¿no? Yo os voy a hablar de un concepto que, aunque puede parecer novedoso, es tan antiguo como la sociedad occidental. Como nos comentaban en la presentación que me han hecho, parte de la Odisea de Homero es la primera referencia que hay hacia el término mentor o mentor. Mentor era el personaje que Ulises, rey de Ítaca, nombra como consejero de su hijo para mantener durante la guerra de Troya que iba a emprender todo el gobierno, un buen gobierno y un buen criterio en el futuro rey, que será Telémaco. Ulises se va, Ulises tarda 10 años en la guerra y después otros 10 años en volver a Ítaca, ¿no? Durante esos 20 años, Mentor asesora a Telémaco, y a Telémaco muestra el camino de cómo aplicar la sabiduría que Telémaco tiene. Todos los seres humanos tenemos conocimientos, todos tenemos la capacidad de poderlos aplicar. Creo que no hemos cargado la presentación, voy a cargar un momento. Cada día veo menos. Como decía, en la Odisea ya se retrata el perfil de un buen mentor y se dice explícitamente qué criterios son los que debe tener un buen mentor para poder guiar al mentorizado, ¿no? Al mentor, también llaman en inglés. Como yo pongo en esta primera slide, un mentor mediocre dice, un buen mentor explica, un mentor excelente demuestra y un gran mentor inspira o debe inspirar. Para definir el proceso del mentoring es tan simple como cualquier persona que transmite, en este caso, que denominaríamos mentor, que transmite conocimientos a otra persona o experiencias, que sería el mentí o mentorizado. Todos nosotros en nuestras vidas hemos tenido mentores, en nuestra vida personal, en nuestra vida profesional, en nuestra vida académica, cuando no le hemos consultado a un profesor con el que hemos tenido más afinidad, cuando no hemos tenido a alguien en la familia que nos ha echado una mano en un momento de algún problema en nuestra vida, de una encrucijada, un amigo, es un mentor. El mentoring de negocios o el mentoring de carrera no deja de ser, al igual que como el resto de la vida, un espacio en el que podemos recurrir a personas experimentadas, con experiencias en diversos campos, experiencias empresariales, experiencias en nichos de mercado, experiencias en productos, experiencias en transformaciones, en adaptabilidad, para precisamente que nos sirva de guía y de consejero. Al fin y al cabo, se trata de aprender de la experiencia de una persona que nos aconseja, nos guía y ayuda, dedicándonos tiempo en nuestro desarrollo personal o profesional. No sé cuántos de vosotros sois emprendedores, si sois tan amables de levantar la mano aquellos que estáis emprendiendo. Veo que hay al menos un 30 o 40%. ¿Cuántos sois propietarios de pymes? Una gran mayoría. ¿Y cuántos tenéis empresas de economía social? Hay también un par de ellos, soy minoría. Bueno, el mentoring, tal y como lo enfocamos dentro de ANCES, ahora después al final os voy a comentar qué es la Asociación Española de Mentoring, por qué la hemos impulsado, cuáles son los objetivos que tenemos y de dónde partimos. El mentoring, como os decía, tiene diferencias con otros términos, también anglosajón, que no es importado, mucho más reciente históricamente hablando, del siglo XIX, no como el mentoring que estaríamos hablando de, que es ancestral y que viene recogido como esa idea filosófica
en el siglo IX a.C., del coaching, ¿no? Esa diferencia entre mentoring y coaching es una delgada línea. Realmente mucha gente la confunde. Ahora mismo hay unas grandes tendencias, principalmente en el entorno de los países angloparlantes, en imponer dentro de las grandes compañías, principalmente, bien sistemas de coaching o entrenamiento de habilidades. El coaching viene de cochero, de coach, de un pueblo de Europa Central, donde bueno, pues, lo que quiere hacer es una analogía con una guía por objetivos, una guía por temas muy concretos, donde además se instrumentaliza a través de sesiones, ¿no? El tema del mentoring es una relación mucho más de largo plazo. Una relación entre la cual además hay una diferencia con el coach que radica en el grado de experiencia de cada uno de ellos. Mientras el mentor debe ser alguien con una experiencia contrastada, el coach no tiene por qué tener esa experiencia vital, ¿no? Puede tener un entrenamiento, puede saber mucho de algún tema concreto, por ejemplo, liderazgo por valores, puede saber mucho de networking, pero no tiene por qué tener una experiencia profesional o académica dilatada que le pueda servir para el entrenamiento. El mentoring proporciona afirmación, aprendizaje y estrategia, mientras que el coaching aporta más trabajo en equipo y un rendimiento quizás más a corto plazo. El mentor se le elige, mientras que el coach suele venir impuesto por la dirección de las empresas. Y todo mentor puede ser un coach, pero no todo coach puede ser un buen mentor. En el caso de ANCE, bueno, cuando después hablemos un poco y después de los perfiles de los más de 700 mentores que tenemos acreditados, hay muchos que son mentores, hay que son coaches, pero hay otros tantos que no. Las características que debe tener un buen mentor, como comentaba, en la Odisea y en las dos ponencias que he tenido anteriormente a la mía, en la de management por valores o dirección por valores, ya se explicitaban muchas de ellas, porque un buen mentor debe ser una persona motivadora, debe ser una persona con experiencia. La experiencia no es sinónimo de edad. Hay muchos tipos de procesos de mentoring, como vamos a ir viendo, y no todas ellas tiene que ser una persona muy veterana la que pueda encargarse de ello, ¿no? Debe ser una persona con empatía, con generosidad, al fin y al cabo está prestando mucho de su tiempo y la actividad del mentoring puede ser altruista o no. Debe ser una persona con una cierta capacidad de psicología, que pueda empatizar con el resto de las personas, que pueda ponerse en el rol de la persona a la que va a mentorizar. Debe poseer experiencias valiosas y destrezas que compartir. Cuando hablo de experiencias valiosas no hablo de éxito, que también puede tenerlos, pero muchas veces también del fracaso se aprende. Es envidiable como los anglosajones veneran la cultura del fracaso y como cual ave fénix desde el fracaso logras el éxito. Realmente el carácter latino, desgraciadamente para nosotros, es mucho más lacrimógeno, y aquella persona que fracasa, poco menos que en una primera experiencia ya tiene que cargar con una losa toda la vida, ¿no? Yo diría, a la hora de escoger un mentor, que no solo guiéis por la situación de éxito aparente que pueda tener, sino también por toda la carga y todas esas piedras que a lo mejor llevar por el camino, porque de eso seguramente habrá aprendido y os va también a proporcionar una experiencia y mostraros que el camino no solo es construido a base de éxito, sino también de fracasos que te llevan al éxito. Se debe, como comentaba, conocer a los demás y tener una buena red de contacto. Al fin y al cabo, cuando tú buscas un mentor, buscas a alguien que también pueda proporcionarte capilaridad, manera de poder llegar a los demás. En el caso de la empresa y de un emprendedor, como estaba comentando el compañero que ha hablado anteriormente, pues encontraron con la problemática de no saber dónde recurrir, a dónde vamos, cómo damos estos pasos, cómo constituimos la sociedad, de quién buscamos financiación.
dónde conseguimos clientes, de qué manera podemos empezar a andar, ¿no? Si hubiese tenido un buen mentor, probablemente se le hubiese allanado bastante el camino. En cualquier caso, a la hora de escogerlo, intentar que sea alguien maduro emocionalmente, que pueda transmitir calma, perspectiva, que tenga una visión largoplacista, que sea alguien que sepa de estrategia, que pueda tener la capacidad de valorar objetivamente, sin prejuicios predeterminados, no sea alguien que diga, bueno, esta gente joven, ¿qué va a hacer? ¿Qué no va a hacer? Que sea alguien que realmente escuche, que sea apasionado, que muestre interés y que tenga una alta inteligencia emocional, pueda ponerse en el lugar del otro y a su vez aprender. Los mentores aprendemos de los mentorizados, porque el intercambio de experiencias es mutuo y en la labor de construir, a base de repetir y repetir y repetir también tus conocimientos y experiencias, te reafirmas a ti mismo. Al final es una labor que es gratificante, lo mires por donde lo mires, tanto para el mentor como para el mentido mentorizado. Tiene que ser alguien con afán de conocimiento y capacidad de adaptación, que continuamente esté intentando aprender, que sepa transformarse con la celeridad además que requiere los momentos en los que vivimos, que es un ritmo frenético. Estamos terminando una tecnología y todavía no hemos llegado ni a medio aprenderla cuando ya tenemos una nueva, que además nos obliga el propio sistema a tenerlo también que aprender. Es importante que el mentor tenga esa capacidad de transformación, que sepa construir una relación de confianza, un entorno de diálogo, de escucha, donde el mentí también se sienta cómodo. Esto va hibridado con el guardar confidencialidad. Es importante que sea alguien confiable, que no vaya publicando ni contando las interioridades del proyecto o de la empresa, porque al fin y al cabo el mentorizado también está dejando en sus manos ese know-how que se posee. Que sepa establecer metas, muy importante, que sepa aportar visión. No se trata de decirle al mentorizado, al emprendedor, al empresario de la pyme, qué es lo que tiene que hacer, sino empezar a preguntarle, a sugerirle que no solo hay la manera que él piensa de hacer las cosas, sino que hay otros posibles escenarios. Aplicar el efecto Pigmalión, es decir, Pigmalión, que era un escultor griego que hizo una estatua de una bella mujer que era Galatea, y a fuerza de pensar que era lo más hermoso que había visto, se enamoró de la estatua. Cuenta la mitología que la diosa Afrodita, al ver esta situación, le dio vida a la estatua y la convirtió en persona. No deja de ser un mito en el que se ven reflejadas muchas cosas de esta vida, pero lo que realmente es importante, trascendente del efecto Pigmalión, es que aquello que de verdad se desea y se busca con ahínco puede volverse realidad. Entonces nunca intentar no caer en la desesperación si las cosas no se consiguen a las primeras de cambio y ser tenaces en aquello que esté dispuesto a aprender. El mentor tiene que saber aplicaros el efecto y tiene que saber motivaros para que vosotros lo apliquéis. Generar retroalimentación, feedback, usar la riqueza de los demás. El mentor debe mirar para adentro, intentar buscar aquellas experiencias que puedan serle eficaces al mentí y usarlas, ¿no? Y bueno, ser un confidente, un director, debe ser lógico, debe ser cuestionador, debe siempre estar preguntando, debe estar siempre retando al mentorizado. ¿Por qué no aplicas? ¿Por qué no hacemos las cosas así? ¿Y si las hiciéramos de esta manera? ¿Y si tomáramos este otro camino? Para precisamente abrir la mente del mentorizado y darle opciones. No le vas a indicar el camino, no le vas a decir, mira, esta es la manera de hacer las cosas. Eso sería un proceso más de consultoría. Sería una de las diferencias que tiene el mentoring con la consultoría. No he querido entrar en diferenciar mentoring, coaching, consultoría tutelar,
porque nos quedaríamos probablemente todo el día y solo hay 20 minutos para iniciarnos un poco en el concepto o profundizar en el concepto. Y como decía, pues ser confiable y guardar esa confidencialidad. Hay muchas fases del mentoring, dependiendo de los autores que cada uno... Mire, yo os aconsejo que si queréis profundizar un poco en las relaciones, vayáis a las publicaciones que tiene la Universidad de Harvard, que son bastante avanzados en el proceso de mentoring, en Harvard Business Review, o que leáis a autores como Beatriz Valderrama, que tiene varios libros muy interesantes de mentoring en castellano, y además es una de las mentoras que tenemos en ANCE. Bueno, la primera fase sería construir la relación de confianza. Es decir, de nada sirve, es un proceso voluntario. Es el mentí el que debe buscar al mentorizado, al mentor, no el mentor el que tiene que buscar al mentorizado. Por lo cual, qué menos que establecer esa relación de confianza que posibilite el que se abra el modelo de negocio, el que se abra el alma del mentí. Pensemos que vamos a tener una relación de muy largo plazo, probablemente mientras el mentor esté vivo y la empresa esté funcionando. Porque si todo va bien y realmente el mentor es un buen mentor, va a recurrir a él cada vez que necesite un consejo. Hay que explorar y escuchar con empatía. Es básico el tener esa escucha activa, pero además que sea recíproca. Tanto el mentorizado escuchando al mentor como el mentor al mentorizado. Establecer una hoja de ruta y programar un número y frecuencia de sesiones, bueno, pues de acuerdo a la capacidad y a la disponibilidad que ambas partes tengan. Nosotros en ANCES no regulamos sobre esto. Tenemos un código de buenas conductas y tal, que después lo voy a comentar, pero intentamos que la relación sea muy abierta, porque los profesionales, los mentores, son directivos, son empresarios, son catedráticos y por lo general son gente con un bagaje profesional muy amplio y bastante ocupado, lo cual no se le puede decir, oye, te tienes que reunir 3 veces al mes con tu mentorizado. Y a lo mejor el mentorizado pues resulta que tiene una empresa que está montando en Córdoba, pero que se tiene que pegar la mitad de la semana en Madrid y tampoco tiene tiempo para reunirse 3 veces al mes, con lo cual intentamos que esa relación sea muy libre y que realmente cada uno tire los compromisos a los que puede llegar. Tiene que existir un intercambio de información. Bueno, pues esa es la base de la resolución, de la redefinición del problema y el conocimiento de metas. Si no hay un intercambio de información claro, sincero, veraz, es para nada. Yo no puedo ir a pedirte consejos, no puedo ir a pedirte una ayuda si realmente no te transmito la realidad de mi problema. Y por otro lado, yo tampoco te la voy a poder prestar si tampoco soy sincero y no te sé decir, oye, yo no te puedo aconsejar sobre esto porque yo de esto no sé. Es importante que el mentor también sea sincero y no quiera abarcar cosas que eso llevaría a un grado de frustración y de realizar mal la labor. Zapatero a tus zapatos, ¿no? Te mentoriza sobre aquello que sepas. Hay un mal endémico en el ecosistema del emprendimiento español y es que hay gente realizando labores de mentoría pues sin capacidad para poderlo hacer o queriendo abarcar todas las fases o todos los pasos que debe llevar una startup, ¿no? Una nueva relación. Eso espero que no ocurra con el coaching. En el coaching ha habido un intrusismo brutal y han reventado el tema de coaching, ¿no? Cuando yo creo que es una disciplina muy loable y que puesta en buenas manos es más que necesaria. Pero claro, si la pones en malas manos al final termina con una leyenda negra, ¿no? El mentoring, realmente estamos ahora impulsando en España nuestra iniciativa, ya existían otras iniciativas, pero no estaban vertebradas y no tenían, yo creo que la cohesión a nivel nacional que tiene la que nosotros estamos impulsando y esperamos, bueno, pues intentar prevenir
ese tipo de errores que estamos haciendo. Lo que hacemos es analizar los perfiles de los mentores, obviamente, que solicitan registrarse de cáncer, de cuál es su trayectoria académica, profesional, personal. Va a estar en la portada de los periódicos por ser un corrupto o por ser un tal, porque a malas puestos se llegaría, ¿no? Y al final lo que no podemos obviar es que lo que estamos ofreciendo es un servicio. Tras de esto lo que hay es una relación interpersonal, persona con persona. Pues hay una idea, antes hay mentores como presidentes de Telemadrid, como el director de marca mundial del Banco Santander, Ferrandi, como la presidenta de la Fundación Audiovisual de Andalucía. Hay exministros, expresidentes de multinacionales, perfiles realmente de gente confiable. Ahora lo que necesitamos son proyectos y emprendedores que vengan con proyectos que los mentores quieran mentorizar. Claro. Y no hablo solo de startups tecnológicas, también hemos llegado a un momento en que se ha confundido que todo lo que es emprendimiento parece que tiene que estar ligado con la tecnología, y no es así. En vuestro caso es uno de ellos, ¿no? Pero bueno, las modas son como son, los medios de comunicación también venden el discurso como lo venden, y parece que alguien que quiera montar un taller de coches es tan emprendedor como alguien que pueda montar una empresa tecnológica. Y lo digo yo, que soy empresario del sector de las tecnologías, pero no me puedo emprender en reconocer que el tejido productivo tiene que ser mucho más amplio. La construcción de comprensión y la capacidad de generar acción. El mentorizado al final no deja de ser una persona, da igual la edad que tenga, puedes emprender con 50 años. Desgraciadamente, por la coyuntura, que digo desgraciadamente porque no se trata muchas veces de algo que uno haga por motu propio, sino que está haciendo de manera obligada, pues con 50 años pues te ves obligado a, como te han despedido un ERE y te has quedado en la puñetera calle, pues te ves obligado a tener que buscar la vida porque sigues teniendo 50 años. Me parece que es un drama tener 50 años, ¿no? Pero es que con 50 años está uno en la plenitud de la vida laboral y con más experiencia que puede haber tenido, por supuesto, que con 20. El mentor debe estar... Puede ser una persona joven la que mentorice a una persona adulta. Si esta persona de 50 años lo que va a emprender es un negocio, pues que lo que requiere es de habilidades, un sistema de comunicación con tu target, con tus públicos, con tus stakeholders, que sean gente millennial, pues nacidos en el año 95 o 2000, pues lo que vas a necesitar es un mentor que sepa de cultura millennial, lo cual puede darse el caso de que un emprendedor de 50 años esté mentorizado por un mentor que tenga 25. Una vez que se construye esa comprensión y se genera la capacidad de acción, habría que definir pues, los trabajos y objetivos. Al final siempre hay que tener un marco estratégico en el que poder desarrollar la actividad y apoyar y motivar, creo que esto es fundamental, a la acción autónoma. No tienes que decirle cómo hay que hacer las cosas, solo tienes que darle orientación de los diferentes escenarios en los que cómo se pueden desarrollar las cosas. Y tiene que ser el emprendedor, tiene que ser o el empresario, la persona quien elija de qué manera las quiere hacer. Los modelos de relación, si el modelo clásico, digamos que era altruista, detrás de los grandes inventores, detrás de grandes personalidades del mundo académico, siempre ha habido mentores. Y lo han hecho de una manera altruista. Veías a alguien que era muy brillante en la clase que estabas impartiendo y decías, mira, pues te aconsejo que leas esto, que hagas aquello, que te enfoques por aquí, y después de esto pues, podía salir un premio Nobel o la primera programadora de un programa informático, entre comillas, en el siglo XIX, etcétera, etcétera.
ese altruismo y ese voluntariado pues sigue existiendo. Hay mucha gente que siente placer en devolver a la sociedad con la relación del proceso de mentoría o de mentoría pues parte de lo que ha recibido. Gente de mucho éxito que ha dicho, pues mira, pues ahora tengo 60 años, puedo tener algo más de tiempo y me apasiona ver cómo puedo ayudar a otras personas a triunfar. Y existe, es decir, no pensemos que esto es una quimera. Yo os aseguro que estoy en estrecha relación con el mundo del mentoring, que hay gente con unos perfiles increíbles que están dispuestos a aportar su experiencia, su conocimiento y su tiempo para ayudar a otros, y de manera desinteresada. Hay otros que lo hacen de manera profesional. Mira, yo lo que quiero es, de la empresa que está creando, pues quiero un 1%. Quiero sentirme parte. Poco es más negocio. Darle un 1% a alguien que te va a aportar 40, 25 años de experiencia y su red de contactos y su red de búsqueda de financiación, y etcétera, 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 pues no es más negocio. De parte de Mariano, puede ser otra opción. Pues mira, yo lo que quiero es unir mi empresa, una de mis empresas, pues con la tuya que está creando, y que entre los dos creemos una joint venture y hagamos el camino juntos. En este caso sería una relación de mentor-socio. O simplemente diré pues retribución según éxito o resultado. Nosotros todas estas opciones las damos una vez que uno se da de alta en la Asociación Española de Mentoring, en ANCEP.org. En la plantilla del formulario de adhesión tenéis todo esto desplegado. Los horarios profesionales, 100 euros la hora. Lo que hace no entra nunca es en regular qué se debe pagar. Eso debe ser un acuerdo exclusivo, privado, entre el mentor y el mentorizado. Y por último, acuerdos personalizados de cualquier tipo. Mira, no quiero ni una cosa ni la otra, ni la otra. Lo que yo te ofrezco es fuera. Si ambas partes llegan a un acuerdo, pues genial. La tipología o modalidades de mentoring que hay existentes cada vez son más. No es que sean más, simplemente se apoyan en tecnología, micromentoring. Ahora en Estados Unidos está muy de moda, te voy a mentorizar, pero en 140 caracteres por Twitter. Hombre, yo considero que no es de lo que se trata. Pero bueno, a nivel estudiantil o académico, pues tiene un sentido para los millennials. Nosotros desde luego estamos mucho más en el mentoring bien informal, que es, oye, sin establecer ninguna cita, sin nada, nos tomamos aquí un café, me consultas y si a mí me apetece, pues te doy mi consejo, o en el mentoring informal, que es un proceso más planificado, intencional, estructurado, sistemático, y que bueno, se puede hacer a través del programa. Dentro del programa podríamos extendernos, dentro del proceso de mentoring también podríamos hacer una metodología de relación de mentoring con sesiones más tipo de coaching, ¿no? Que tendrían algunas diferencias. El mentoring también puede ser grupal, ahora hay muchas compañías, no sé, ayer estaba un amigo en la Citroën en Vigo haciendo mentoring para 60 profesionales de la factoría de Citroën allí. Puede ser un mentoring empresa, mucho más condensado en tiempo. Puede ser un mentoring individual, no tiene por qué ser a lo mejor alguien que tenga muchísima experiencia y alguien que no posea ninguna o muy poca. A lo mejor, oye, yo soy un directivo de banca y hay otro directivo de banca que puede estar en mi red de mentores y me puedo sentar y que me mentorice a mí o yo lo mentorice a él y pedirle consejo, y a lo mejor trabajamos con uno Caja Sur y otro en la calle. Puede ser el cross company, cruce de compañías. Esta modalidad sí está bastante extendida ahora en grandes compañías, pues no sé, se sientan directivos de Nestlé con directivos de General Motors y directivos de Airbus. Y son tres sectores que no tienen absolutamente nada que ver, ni comparten clientes, ni comparten metodologías de trabajo, ni planes de acción,
Pero precisamente eso es lo que enriquece, ¿no? El que se pueda cruzar toda esa información y se vea cómo en otros sectores se están haciendo las cosas. A lo mejor pues para el sector peluquería pues es muy importante saber cómo se han aplicado políticas de low cost en las compañías aéreas. ¿Por qué no? Me está ocurriendo ahora un caso que además es bastante real y que seguro lo conoceréis. El mentoring anónimo también es otra de las modalidades. Esta es un poco más, bueno, pues, al igual que el micromentoring, de estas cosas que los americanos pues, van sacando ellos. Voy a pedir consejo, pero no quiero saber quién me lo hace. Bueno. Y el mentoring múltiple o red de mentores, que aquí es donde encaja lo que estamos haciendo en ANCE. Hemos creado una red de mentores, pero no hemos creado una red de mentores con ánimo de lucro, como existen otras a nivel mundial, sino que hemos creado una red de mentores sin ánimo de lucro. Sin ánimo de lucro me refiero a lo que es ANCE. Los mentores pueden ser altruistas o no, como he comentado. Bueno, pues creamos ANCE después de varios meses de trabajo y de reflexión. Xavier Casares me llama un día, somos amigos. Xavier, pues al margen de haber sido director general del Banco de Sabadell o del Grupo Godó, creó hace más de una década la Asociación Española de Business Angels, ADVAN, junto con Joan Roura, y trajo Keiretsu Forum, que es el principal foro de inversores a nivel mundial en tecnología de Silicon Valley, compró los derechos y lo trajo a España. Lleva operando también más de 8 años. Xavier había estado hasta el mes de febrero de este año pasado en la Generalitat, ha sido 2 etapas como director general de industria y ahora director de formación profesional. Y me comenta, mira, voy a salir del sector público y con la deriva soberanista que está moviendo este tema catalán y tal, no me apetece nada el signo de granadino, no me apetece nada el seguir en política, en el sentido del sector privado. Y lo que me apetece es hacer cosas que me divierten. Y me divierte ver que en el ecosistema del emprendimiento nacional no está reflejada ni protegida ni vertebrada la figura del mentor. Y es por esto que bueno, vamos a hacer un benchmarking a ver qué es lo que hay en el mercado a nivel mundial. Tenemos la asociación en Nueva Zelanda de mentores, en Estados Unidos también hay otra de bastante referencia, en Reino Unido hay 3 o 4 diferentes, pero todas muy potentes, con programas para que os hagáis una idea de 15 millones de libras para mentorizar al sector de la banca vital, una de las asociaciones, en este caso es la de ESO. Pero es decir que hay un compromiso por parte de la administración pública, unos convencidos de que el mentoring es una herramienta de gran beneficio para los sectores empresariales. Entonces, bueno, empezamos a analizar esto desde unos meses antes y en el mes de junio, tras hablar con los otros 3 compañeros y compañeras que impulsaron la asociación junto con Xavier y conmigo, una era Marta Emerson, Marta es vicepresidenta mundial de Scale, es una compañía hindú que está en Silicon Valley de aceleración de startups. Ha tenido un bebé, se ha casado con un norteamericano y lo convenció a venirse de San Francisco a Barcelona y establecerse de nuevo en España porque teníamos niños a poco de volver a vivir aquí. Le apasionó el proyecto y quiso contar conmigo. Contamos con Fernando Moroy, que se había jubilado hacía 4 o 5 meses como director de Relaciones Institucionales de la Caixa en España y como el director de negocio de Every en Aragón, que es Ignacio Corroche. Y bueno, dijimos, oye, vamos a montarlo, nos gusta el proyecto, sí, empezamos un poco a analizar, creamos una plataforma y lo lanzamos el 6 de junio. Vamos a ver si en septiembre tenemos 200 mentores o algo así. La sorpresa ha sido cuando nos hemos encontrado que en septiembre teníamos 550 tutores. Esto ha superado todas las expectativas que teníamos. ¿Por qué? Porque realmente hay muchísimas personas con gran trayectoria profesional que les apetece ser mentores. Bien de forma altruista o bien de forma complicada, ¿no? ¿Qué decidimos? Pues decidimos crear
código de conducta, un protocolo, un código de buenas praxis, donde los mentores pues, sigan unos criterios. Y ahora vamos a empezar a impulsar una serie de temas ya, digamos, más reglados. Tenemos una certificación de pertenencia homologada, que probablemente tendrá una serie de niveles. Proporcionaremos en un medio plazo un máster en alguna universidad de prestigio en mentoring. Daremos formación en mentoring y ya en mentoring muy concreto por sectores y segmentos de mercado en todas las comunidades que estamos implantados, con presidencia en el 70% del territorio nacional. Salvando Baleares, Comunidad Valenciana y esa franja del territorio norte de Asturias, Cantabria, País Vasco, Navarra y La Rioja, estamos en el resto del país ya con presidencias autonómicas. Y lo que pretendemos es que, bueno, dentro de la autonomía que cada una de las presidencias va a tener en cada territorio, sí vamos a tener acciones comunes. Vamos a ponernos en contacto con todo el ecosistema del emprendimiento de cada una de las regiones, aceleradoras, incubadoras, viveros, escuelas de negocio, universidades, centros tecnológicos, parques tecnológicos, asociaciones empresariales. Todo aquel que tenga algo que ver con el emprendimiento, vamos a intentar que cuente con la red de mentores de ACE, porque al final el leitmotiv de ACE es que cada proyecto, cada emprendedor pueda tener un mentor a su medida. Y para eso necesitamos, por un lado, lo que ya estamos obteniendo, más de 700 mentores acreditados a día de ayer en la red. Y además, bueno, pues podemos congratularnos que tras la Comunidad de Madrid, donde obviamente se cuece todo el negocio a nivel nacional y donde más capacidad y obviamente de obtener mentores, Andalucía está en el segundo lugar en este centro nacional, seguido por Cataluña, ¿no? Ya a menor intensidad en el resto de comunidades. Tenemos una presencia en 42 de las 50 provincias españolas, hay mentores registrados prácticamente en todas las provincias. Como comento, los perfiles profesionales son muy buenos, hay gente especialista prácticamente en todo, todavía nos falta, solo llevamos 7 meses de actividad y incorporar nuestros profesionales como mentores, pero puedo decir que tenemos gente experta en robótica, en Internet de las Cosas, en Big Data, en Business Intelligence, en Design Thinking, en biología molecular, en farmacia, en aeronáutica, en seguridad. Cuando hablo de seguridad, hablo de sistemas de defensa. Hay gente con unos perfiles realmente soberbios. Algunos que son españoles que son expatriados, que están en Malasia, están en Corea, están en Estados Unidos, están en Reino Unido, están en Canadá. Hay gente que ha dicho, oye, quiero estar en ACE y aunque estoy fuera, es posible. Claro que es posible porque al final la relación la vas a basar tú. Puedes mentorizar por Skype, puedes tener 2 sesiones al mes con un emprendedor que está en Lugo y tú estás en Abu Dhabi. Pero bueno, si es lo que te apetece y además hay un emprendedor que necesita de una mentorización como la tuya, ¿por qué no? Intentamos ser muy inclusivos y nada excluyentes. En definitiva, bueno, es una herramienta, es un conjunto de personas y de profesionales que están a disposición de todos los emprendedores, todas las pequeñas y medianas empresas principalmente que podáis necesitar para esa comunidad social. Y bueno, os quiero dar las gracias. Bueno, esta es la situación en Andalucía. Sería deseable que hubiese más mentores en Córdoba, pero que poco a poco lo consigamos. José Ángel García está en la junta directiva que yo he organizado en Andalucía y seguramente pues, otros profesionales también van a ir colaborando con nosotros. Y bueno, ahora mismo hay una gran mayoría de mentores en Sevilla. Después en las siguientes comunidades
es Málaga y la tercera es Granada, casi empatada con Málaga en los últimos datos que vale. Pero bueno, espero que vaya siendo cada vez más diversa, cada vez más rica, cada vez con mejores profesionales, hombres y mujeres, que además no solo mentoricen en Andalucía, sino que también puedan hacerlo en toda España, que creo que los andaluces tenemos mucho que aportar al resto del país. Agradeceros vuestra atención. Aquí tenéis mis principales perfiles en redes sociales por si queréis seguirme, y estoy a vuestra disposición ahora en el café si queréis hacerme alguna pregunta o que charlemos. Gracias.